Bien, pues el día de hoy en nuestro taller de Biblia vamos a platicar sobre la carta de Santiago. Es también una de las cartas católicas dirigidas a la Iglesia Universal y lleva este nombre Santiago, que está, aunque lo pusimos aquí en griego, Jacobus, su raíz es hebrea. Está en griego aquí porque la carta fue escrita en griego y Jacobus significa Jacob. Jacob significa el que sostiene el talón. Recordemos que en el Antiguo Testamento suplanta a su hermano y después se le cambia el nombre, ese nombre de suplantador o del que sostiene el talón o agarra el talón por Israel. Entonces, uno de los patriarcas importantes del Antiguo Testamento y por eso era un nombre muy, muy común, muy usado en el mundo hebreo, en el mundo judío. Bien, pues su origen de esta carta está más o menos en el año 70 y 100 después de Cristo, al mismo tiempo que las cartas de San Pablo y la carta a los Hebreos. Sin embargo, sí podemos afirmar que no la escribió el apóstol Santiago, ya que él fue el primer mártir de los apóstoles, fue el primero en sufrir el martirio. El primer mártir de los cristianos, acuérdense que fue San Esteban, pero de los apóstoles, pues fue Santiago, que fue decapitado por mandato del rey Herodes en el año 62 aproximadamente, o sea, antes de la escritura de la carta. ¿Quién es el autor entonces de esta carta? Pues un judío convertido al cristianismo, un judío cristiano, pero que conocía el griego, porque la escribió en griego, por eso es de cultura helenista de esta cultura griega. Pero para darle este énfasis, este peso, le dice, bueno, escribe, empezando, su carta se presenta como Santiago. Santiago, servidor de Dios y de Jesucristo, el Señor. Comienza presentando a Jesucristo como el Señor, al igual que lo hace San Pablo en sus cartas. No dice el lugar de donde escribe, ni a quién. Por eso se ha tomado, considerado como una carta universal. No está dirigida a una ciudad o a una persona en específico, pero sí dice a las 12 tribus de la diáspora. Entonces, también este número 12 es el número de la universalidad, las 12 tribus. La diáspora sería a través, dia es a través de lo que se conoce. Entonces, es a los judíos, dirigida a los judíos cristianos recién convertidos al camino y a todos los que aceptan la ley en libertad. Es importante esta palabra, libertad. Es una ley no impuesta, es una ley que viene a ser aceptada, recibida de una manera libre. Elementos de esta carta. Bueno, pues esta carta le costó trabajo entrar en el canon católico. De hecho, en los otros cánones bueno, no se llaman cánones, en sus reglas de los protestantes y otras corrientes cristianas, no fue aceptada esta carta. Pero para nosotros, sí, los católicos aceptamos esta carta. Y uno de los elementos por que no fue aceptada, pues es porque no se centra en la divinidad de Jesús, como la semana pasada que vimos Hebreos, que se esfuerza por hablarnos de Jesús, que es sacerdote, el sumo y eterno sacerdote,
las cartas de San Pablo que hablan de que él siendo divino se hizo ser humano, ¿no? Entonces, esa carta de Santiago es más parecida a un evangelio y se basa en la clave eclesial, eh, en el mensaje del Sermón de la Montaña, cuando Jesús está pues proponiendo una nueva manera de vivir la relación con Dios. Entonces, es un evangelio eclesial, un evangelio dirigido a todos, pero al mismo estilo de Jesús como el maestro que enseña una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vida. Por ejemplo, la adoración, que sería este primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, adorar a Dios único y verdadero, toma sentido cuando se cumple la ley, pero no la ley a la manera antigua, a la manera hebrea, sino ahora identificada con el servicio a los necesitados. Entonces, la circuncisión y las normas sobre los alimentos pasan a un segundo plano. En ese sentido, confirmamos la escuela de Santiago que que apoyaba este nuevo proyecto con la escuela de Pablo, cuando el Concilio de Jerusalén decidieron que no se iban a imponer las mismas leyes a los nuevos seguidores del camino, no era necesario circuncidarse y recordaban las palabras de Jesús, que aquello que corrompe no es lo que entra, sino lo que sale de la boca del ser humano. Entonces la idea central es, en línea cristiana, las obras de misericordia que encontramos en Mateo 25, 31, 46. El Evangelio de Mateo había sido escrito poquitos años antes, es que nacieron casi juntos, ¿no? Y ahí me llama la atención personalmente cómo, aunque son diferentes contextos donde se está desarrollando el cristianismo, cómo llevan la misma línea de Jesús, en este caso el servicio. Y esto es lo que es más importante en esta carta. Rescatamos, hay una semejanza con las obras de misericordia de Mateo. Entonces la religión es la fe sumada con las obras, complementada con las obras. Fe más obras. Después, 1000 años después, llegarían pues todas esas corrientes conventuales, franciscanos, benedictinos, con San Benito, que trae en el latín su ora et labora, o sea, la oración y el trabajo van de la mano como partes importantes de una misma persona, de un mismo ser, lo que vuelven o lo que hacen o forman la identidad del ser, la oración y el trabajo. Pues sí, considerando también a Santiago, la fe con las obras. Esto ha sido siempre enseñanza de la Iglesia Católica. Nosotros vivimos la fe, pero no es una fe pasiva, sino una fe activa. También San Pablo, él veía la esperanza como la esperanza activa en sus cartas que vimos también con anterioridad. La esperanza no es pues quedarse ahí viendo, contemplando que llegue el Señor, sino en el trabajo, en el servicio, Él pueda encontrar cumpliendo su palabra. Entonces es una fe activa, una esperanza activa, porque el amor es activo, el amor es movimiento, el amor es salir, el amor es darse a los demás.
En el capítulo 2 versículo 1 encontramos esta frase: hermanos míos. Este judeo cristiano, que se hace llamar Santiago, llama a los miembros de la iglesia hermanos y los invita a tener la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Qué es tener la fe de Jesucristo? Es diferente a tener la fe en Jesucristo, porque él, siendo verdadero hombre, tuvo confianza, fides. La fe es ese dejarse en las manos de Dios Padre, en este caso de Jesús, que se pone en las manos de Dios Padre, y nosotros estamos llamados a tener esa misma confianza en Dios que tuvo Jesús cuando era verdadero hombre. Entonces, sigamos su ejemplo teniendo la fe de Él. La fe que Él tuvo, así tenemos que ser sus seguidores. Sí, tener fe en Él, pero también la fe como Él, como Él la vivió. Entonces, no se trata de creer que Cristo es el Señor, como era el objetivo de las cartas de San Pablo, era demostrar que Jesús es el Señor y que está por regresar. Se trata de tener la misma fe en nuestro Señor, es lo que pide Santiago. Tampoco se trata de confesar su divinidad como lo hizo la carta a los hebreos, sino actuar como Él actuaba. Entonces fíjense que es tan importante la presencia de esta carta porque viene a sumar. No es que no sean importantes las otras, o sea, San Pablo, se preocupaba por dejar en claro que el Señor es Cristo, que hay que creer en Él. Y Hebreos, que Él era el sumo y eterno sacerdote. Y ahora Santiago, que nosotros tenemos que actuar como Jesús actuaba, imitarlo, ser como Él. También Pablo decía que fuéramos como Jesús, pero ahora Santiago le da este énfasis en el servicio, en las obras. Por eso vamos a leer eh, este capítulo 2 del 14 al 26. El libro de Santiago, la carta de Santiago es muy breve pues esta parte es la más esencial, la que más vamos a escuchar en nuestras liturgias, en nuestra liturgia de los domingos o en la doctrina de la Iglesia Católica, pues esta parte es muy, muy importante que ustedes la conozcan y por eso vamos a leerla. Si alguien nos ayuda, capítulo 2 versículos del 14 al 26, por favor. ¿Quieres que la lea yo, Rafa? Ah, sí, sí, ya la tienes ahí, por favor. Sí, la fe se demuestra por las obras. Hermanos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? ¿Será que esa fe que lo salvará? ¿Será esa fe la que lo salvará? Si a un hermano o una hermana le falta la ropa y el pan de cada día, y uno de ustedes les dice que le vaya bien, que no sienta frío ni hambre, sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Si no se demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. Y sería fácil rebatir a cualquiera. Tú tienes la fe y yo hago el bien. ¿Dónde está tu fe que no produce nada? Yo por mi parte te mostraré mi fe por el bien que hago. ¿Crees tú que haya un solo Dios? Muy bien. No olvides que también los demonios creen y sin embargo tiemblan. Hombre tonto, ¿quieres
convencerte de que la fe que no actúa no sirve? Acuérdate de Abraham, nuestro padre. ¿No fue conocido justo por sus obras, sacrificando a su hijo Isaac en el altar? Y ya ves, la fe inspiraba sus obras y por las obras su fe llegó a ser perfecta. De ese modo se cumplió la palabra de la Escritura. Abraham le creyó a Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. Ya lo ven, son las obras las que hacen justo al hombre y no solo la fe. Así también leemos que Rabá, la prostituta, se salvó por lo que realizó cuando recibió a los espías y los hizo partir por otro camino. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, del mismo modo la fe que no produce obras está muerta. Palabra de Dios. Muchas gracias, May. Bien, pues una de las cosas que me llama la atención de este pasaje de la Escritura es la firmeza con que habla el, el autor, usando pues también al Evangelio. Entonces, la autoridad también, por eso mucho tiempo se creyó que sí era Santiago el que escribió, porque como si hubiera sido un testigo fiel de lo que hizo Jesús cuando estaba en este mundo, porque concuerda muy bien, por ejemplo, dice, hasta los demonios creen. Eso nos remite a Mateo 8:29, cuando los demonios llaman a Jesús. ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? O sea, hasta los demonios reconocen la divinidad de Jesús. O sea, ellos dicen, no vas a tener fe, ¿no? Porque hasta los demonios creen. Y está todo este debate entre la fe y las obras porque, pues, hay muchos que no quieren trabajar. Igual San Pablo experimentó esta parte, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Dentro de la comunidad, a veces toca, pues, tener miembros que no colaboren o que no asuman compromisos o responsabilidades, ¿no? Eso siempre ha sido parte de la historia de la humanidad, pero estamos llamados a trabajar juntos. Es también importante tener en cuenta que Romanos en San Pablo, que habla sobre la fe, que la fe nos justifica, eh, no es como la mitad, es la mitad de nuestra doctrina. Y muchos hermanos protestantes, pues se basan nada más en esa mitad. Al no haber aceptado a Santiago, pues no tienen esta otra parte, que es el complemento de pues una vida activa en el cristianismo, porque nos pone dos ejemplos, y aquí están los dibujitos, luego las fotos que les he puesto aquí. Primero el ejemplo de Abraham. Abraham, que por fe va a ofrecer a lo que más ama en la vida, que es su único hijo, que tanto trabajo le costó. Su esposa, Sara, era estéril y este hijo pues es como su tesoro más preciado. Y está llamado a dar todo lo que tiene para Dios. Entonces, a Dios se le ofrece en esa tradición desde Abel, se le ofrece lo mejor que tenemos. Y él pues dice, Abraham, pues yo le voy a ofrecer mi hijo. Entonces, en esa fe, Dios lo justifica, como dice Santiago. O sea, Dios hace justicia a su manera de ser justo. Y Dios le manda un cordero
para el sacrificio. Y entonces se comprueba que no es una fe que va a traer consecuencias negativas, ¿no? No es una fe ciega absoluta para algo negativo. Parecía ser una fe ciega porque no había respuesta, ¿no? Era una fe que estaba ocasionando un sufrimiento, que iba a sufrir su mamá, iba a sufrir él. Pero Dios justo no permite eso y o sea, aplica su justicia a Abraham y le dice, tú eres el padre de la fe porque has creído. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos al padre de la fe en la figura de Abraham y en la figura de las obras tenemos a una mujer, a Rahab, que no era, bueno, al no ser hebrea, no conocía al Dios de los hebreos o al verdadero Dios como ahora lo conocemos, el Dios único y verdadero. Ella no lo conocía, incluso su manera pues, de vivir o de sobrevivir, pues era siendo prostituta y ella hace una buena obra, entonces se comporta de una manera pues heroica, valiente, al esconder a dos miembros del ejército de Josué que iban a entrar ahí a tomar a la tierra de Canaán. Entonces ella era cananea y pues podría verse también como una traición, ¿no? Ella traiciona a los cananeos por hacer una buena obra, porque iban a matar a estos dos espías, eran espías, ¿no? Enviados por Josué, pero ella pues hace una buena obra y por su buena obra se justifica y luego tiene fe. Entonces, en el caso de Abraham fue al revés. Él primero tuvo fe y luego ya se le justificó y empieza a hacer obras buenas, ¿no? A vivir esa fe. Acá con Rahab, que fue pues una de las ascendientes de Jesús, una de las tatarabuelas, pues ella fue al revés, sin tener fe, porque no conocía al Dios de los hebreos, hace una buena obra y después tiene fe, se casa con un hebreo y entonces se vuelve una ascendiente de Jesús. Y actualmente, pues igual, ¿no? Tenemos el rosario, que es una herramienta muy, muy grande para, pues, expresar nuestra fe. Pero no podemos quedarnos solo ahí en el rosario si no damos la mano a los demás, ¿no? Haciendo obras buenas. Pues el rosario también se vive. Es verdad que en las apariciones marianas, una de las líneas de vinculación entre todas las apariciones es la oración. E incluso en la Virgen de Guadalupe, no dice que recen el rosario, pero dice para que hagan oración, para que vengan pues a contemplar, a pedirme, a que yo interceda, ¿no? Entonces, el rosario es esta manera de aumentar nuestra fe y después ponerla en práctica, haciendo buenas obras. Y termina este pasaje. mm, Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir? Que van de la mano. Para tener vida hay que vivir las dos cosas, tanto la fe como las obras. Bien, pues esta es la carta de Santiago. Está muy, muy pequeña, son apenas 5 capítulos. La pueden leer con mucha tranquilidad, con mucho ánimo.
van a encontrar de verdad, pues, un motor para vivir nuestro ser cristianos, cristianos católicos. Bueno, a ustedes la palabra. ¿Qué les parece? Es la carta de Santiago. Incluso si tienen preguntas de las otras cartas también, pues aquí estamos. Ustedes la palabra. Pues sí, Rafa, me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Hace 8 días no pude porque hubo una reunión con todos los laicos y con el padre de David, de todos los javerianos. Y tuvimos un convivio y no pude estar aquí, pero ya gracias a Dios que ya estoy aquí otra vez con ustedes. Entonces estamos ahorita con la fe. Entonces el padre Abraham, pues sí, es el padre de la fe, no solamente para el judaísmo, sino también para el cristianismo y hasta para el islamismo. Así lo conocen, así se conoce como el padre de la fe. Y también en Hebreos 11 de 1 al 40, pues nos habla mucho de la fe, desde la fe de Abraham, desde la fe de Abel, Noé, de Isaac y Jacob. Bueno, entonces también nos habla mucho de la fe en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. ¿Qué nos dice de la fe? Pues entonces, si el diablo tiene fe, claro que el diablo tiene mucha fe, a lo mejor tiene hasta más fe que yo, porque si la fe es creer en Dios que no vemos, pero el diablo sí ve a Dios, inclusive ha hablado con Dios, dice Jacob, dice Job del 6 al 11. Ahí hay un diálogo del diablo con Dios. ¿De dónde vienes? Le pregunta, vengo de rondar la tierra. Entonces hay un diálogo. Entonces el diablo sí tiene fe, sí tiene mucha fe, pero no tiene obras, no tiene buenas obras. Entonces la fe, como dice Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, dice la fe debe ir acompañada de obras. ¿Cuáles obras? Pues son las obras de misericordia. Mateo 25, 31 y siguientes son las obras de misericordia. Porque la fe sin obras, pues es una fe muerta. Esa fe está muerta, ¿verdad? Bueno, entonces es todo, Rafa. Gracias, Toño. Sí, como este autor de la carta de Santiago, pues en su énfasis, en su manera de escribir con autoridad, pues cita esta referencia de los demonios como para hacernos que nos caiga el 20, ¿no? Tú tienes fe, ah, pues también los demonios. Y tiemblan, todavía dice, y tiemblan. O sea, no vas a tener la fe. O sea, no por eso te vas a salvar, es lo que está casi encerrando, porque si va a estar a la fe, hasta los demonios se salvarían solo por tener fe. Tener fe en ese contexto, pues es creer que Jesús es Dios. Y los demonios en el Evangelio de Mateo, de Marcos y luego en Lucas, pues nombraban a Jesús como el santo de Dios. Pues ellos, si ellos ya lo aceptaban así y no basta para que se salven, ¿no? Entonces, se requiere un compromiso que es hacer, pues, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, todo lo que enseñó Jesús, todo lo que él hacía cuando era verdadero hombre aquí en la tierra, pues estamos llamados a hacerlo, para ser llamados amigos de Dios. Así como Abraham se le llamó el amigo de Dios también, y pues el padre de la fe, exacto, así como dijiste, pues para muchas culturas, porque él dio un paso fundamental pues en la antropología del ser humano, o sea, de la religión, la antropología de la religión, porque se dejó de sacrificar seres humanos y pasar pues aunque sea ahí fue el cordero, ¿no? Y ahorita nosotros ya hasta dejamos los animales,
ya nada más hacemos fracción del pan y dejamos de sacrificar animales. Fue un paso, pues, que duró siglos, o sea, por muchos siglos se sacrificaban humanos y después por muchos siglos se sacrificaron animales, no solo corderos, también toros, golondrinas, eh, tórtolas. Y actualmente, pues ya, eso también se queda atrás. Incluso hasta hay países donde se están luchando por los derechos de los animales, ¿no? Pues ha sido pasos agigantados, pero que han durado mucho tiempo. Bien, ¿alguien más que nos quiera comentar? Rafa, mi pregunta sería, si dice, la fe de los demonios tiemblan, quiero pensar que ellos tiemblan porque ellos tienen la plenitud de conocer a Dios, ¿no? Y para ellos sería la escritura o la palabra sería ley, ¿no? Ah, sí, los demonios tiemblan en el sentido de que pues no están en amistad con Dios. Entonces saben que, porque daimonos significa dividir, o sea, los que han dividido la obra de Dios son los demonios. En los evangelios se nos habla así como el daimonos, como todo lo que va en contra del proyecto de Dios. Y en este caso, esta carta de Santiago les está dando identidad, ¿no? Seres que tiemblan precisamente porque no están en amistad con Dios. Y nosotros estamos llamados a no temblar, ¿no? Entonces, a hacer amistad con Dios. Pero entonces en esta parte Ujú. ellos transgreden o no transgreden la ley, o sea, la palabra, la ley de Dios. Sí, o sea, al no ser amistad con Dios, ya han transgredido, porque estamos llamados todos a hacer unidad, ¿no? Todo el universo en Cristo. Santiago, bueno, Pablo decía que todos estamos llamados todo fue creado por Él y para Él, con Jesucristo. Entonces, toda la creación, los ángeles, los demonios, son también creación y entonces están llamados a ser uno con Jesucristo. O sea, ellos aceptan, saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo han aceptado a través de las obras. O sea, no han dejado de estar lejos de Dios, ¿no? Los demonios, bueno, todo lo que divide. Entonces, en ese sentido, podrían ser parte de la unidad y dejar de temblar. Entonces, no es que hayan transgredido la ley, sino que pues simplemente no están en amistad con Dios, ¿no? O sea, la ley de la que habla aquí Santiago es viene desde el Antiguo Testamento, eh, la ley que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero ahora vivida como en el servicio, manifestada en el servicio. Es una nueva ley. Entonces, si los demonios sirvieran bien como tiene que ser, si sirvieran a Dios como tiene que ser, entonces dejarían de ser demonios, dejarían de dividir y serían parte de la unidad en Cristo. Pero entonces, si los demonios actuales que tenemos o que están con nosotros, ellos sirvieran al bien, o sea, podría decir, podría, porque pues cuando leí esta parte de fueron desterrados, están en la tierra, entonces ellos están con nosotros, ¿no? Esos no sé, yo la verdad soy biblista, yo ni creo en ellos, sinceramente. Yo es más bien, bueno, la iglesia dice que sí, vamos a respetar lo que dice la iglesia, pero aquí lo importante es el elemento eh, que Santiago usa
para hacernos entender que el servicio es lo más importante, ¿no? Entonces, no nada más la fe, porque hasta los demonios. Es una manera de expresar su frustración de que no estamos entendiendo, no estaban entendiendo. Y yo creo que a veces seguimos igual. Hay movimientos en la iglesia que se centran en eso mismo, o sea, en que hay que el demonio y que no sé qué, y pobres demonios. Yo a veces hasta me hago el abogado del diablo, porque, ay, pobre diablo, no le echen la culpa de todo. Hay que tomar decisiones nosotros. Entonces, no sé, esas son cosas que no tienen respuesta. Si andan aquí, si andan allá, si Dios los va a perdonar, si no. Lo más importante en la Biblia es la relación del hombre con Dios. Y el demonio en el Nuevo Testamento, el daimonos, es lo que divide el proyecto de Dios. Y entonces Santiago lo toma no para que nos centremos en ellos, sino para que nosotros pues nos centremos en lo que es importante, que es el servicio. ¿Vale? Gracias, Rafa. Sí, gracias. Bueno, si no hay nadie más, entonces, que nos quiera comentar sobre esta carta, yo los invito a de veras leerla y a tomar en su vida esta cosa tan importante. La verdadera y la falsa sabiduría viene en el capítulo 3, la misericordia, los buenos frutos, pan contra la hipocresía, sembrar la paz. Y la venida del Señor, pues va a ser en esta entrega, nosotros pues ayudando a crear un mundo al estilo de como lo quería Jesús, donde todos seamos hermanos, porque el Señor es compasivo y misericordioso, dice en el capítulo 5. Y entonces cuando venga Jesús nos encontrará pues trabajando. Bien. Bueno, pues si no hay nadie más, podemos dejarla aquí. La próxima semana podemos ver la primera carta del apóstol Pedro. Bueno, pues que tengan bonita noche. Muchas gracias. Que estén bien todos. Gracias, Rafa. Gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Bonita noche. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. A ustedes.